Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Esa va a ser la base bíblica de nuestro sermón. El anciano Jaime Zapata hace lectura de la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Regularmente hay sermones que son difíciles de ponerle títulos. Y el ambiente evangélico o el dominio de algunos grupos evangélicos que tienen de los medios de comunicación, porque básicamente es eso, pues han tergiversado varias verdades que son diáfanas en la Escritura. Las controversias teológicas siempre o regularmente serán fuentes para disipar ciertas dudas, y muchas de ellas responden a temores que tienen los debatientes de las posiciones de sus contrarios. Podemos citar algunas de las cuales nos darán luz para nuestro tema sobre mayordomía. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias por todo, porque tú controlas todas las cosas y nosotros, pecadores, nos olvidamos de tu control. Te pedimos, Señor, en esta hora, tú que eres tan bueno, en el nombre de Cristo, el que venció la muerte, que tu Señor me esconda bajo la sombra de la cruz y permitas que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Trae salvación a aquellos que no la tienen y son tuyos. Trae consuelo al creyente que pasa por necesidad. Trae, Señor, alegría a aquel que experimenta una tristeza. Trae confirmación de gozo a aquel que se encuentra en esta hora jubiloso de tus obras. Pero que sea tu palabra la que traiga todas estas emociones, traiga todos estos eventos. Ayúdanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Dentro de las controversias teológicas, hace unos años atrás yo estaba leyendo una que se llama la salvación por el señorío. Y voy a explicar lo que significa la salvación por el señorío, ¿verdad? Esta ha sido una de las controversias en la cual considero se ha gastado tinta y papel de más. Charles Ryrie, teólogo dispensacionalista del Seminario Teológico de Dallas, por lo menos hace unos años atrás, me imagino que ya debe haberse retirado, hablaba de la conversión como ese momento, y es muy importante que usted me escuche bien, como ese momento en que el ser humano es transformado y recibe a Cristo como su Salvador, pero no necesariamente como Señor. Eso hizo prender las alarmas, principalmente de John MacArthur. Y MacArthur atacó la posición de Ryrie
como una equivocada y herética. Para él era imposible, para MacArthur, y definitivamente es imposible, que un pecador acepte a Cristo como Salvador y no como Señor. Sus ataques fueron directos y firmes. Por lo tanto, como también el tono de MacArthur me estuvo un poco legalista, decidí leer el libro de Riley, un libro que deben leer todos, ¿verdad? Una salvación tan grande, se llama el libro de Charles Riley, donde él expone su opinión sobre el tema de la salvación. Al mismo tiempo, volví a leer y a estudiar a MacArthur sobre ese tema y descubrí aspectos muy interesantes, hermano, muy interesantes. Por ejemplo, MacArthur tiene, o dice, o teme, mejor dicho, MacArthur teme que la posición de Riley llegue a que los creyentes se vuelvan o se conviertan en antinomianos. Y usted dirá, que usted está hablando de anatomía, pastor. Antinomianos. El antinomianismo viene de la palabra griega anti, ¿verdad? Y nomos, que significa contra la ley. Contra la ley. Los antinomianos son clasificados como personas que están contra la ley. MacArthur plantea, escuche, que el antinomianismo es el gran peligro de la posición de Riley. En otras palabras, un cristiano puede pensar que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor, y puede justificar sus pecados, diciendo que todavía no ha llegado a esa etapa del señorío. Usted ve, es el miedo de MacArthur al antinomianismo. Ahora, Riley plantea que la posición de MacArthur puede convertir a los cristianos en grandes fariseos. Que el peligro está en que van a mezclar la justificación con la santificación. Los cristianos que siguen siendo pecadores retarán, estarán atentos a los pecados de sus hermanos y justificarán sus juicios, afirmando que tal o cual hermano que ha caído en tales pecados ocurrió porque Cristo no es su Señor y por lo tanto no son salvos. Los dos tienen un pasado teológico, Riley y MacArthur, ¿oyeron? Y sus pasados teológicos determinan sus ideas presentes. Por ejemplo, Riley es dispensacionalista y por lo tanto divide la Biblia como un confeti con poca relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, obviando muchas veces, no viendo la unidad del texto bíblico, ¿no?, que nos habla la teología reformada, y al mismo tiempo rechazando la ley, hablando el rechazo de la ley, no en el sentido posiblemente que MacArthur presenta, pero sí hablando de la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también, como buen dispensacionalista, cree en el cristiano carnal, el concepto del cristiano carnal, lo cual para mí se anula. Si usted es cristiano y carnal, yo no sé qué es eso. Es como un político que una vez dijo aquí que era católico protestante. No sé qué es eso. Usted sabrá. ¿Verdad? El pasado teológico de MacArthur también lo delata. MacArthur viene de los bautistas fundamentalistas, grandes fariseos, grandes legalistas. Su legalismo es patente históricamente y yo no los conocía hasta que conocí unos hermanos que son miembros de esta congregación
y me contaron de su vida como bautista fundamentalista, y cada vez que me contaban una historia, yo me horrorizaba. Y MacArthur, buscando en alguna forma justificar donde él se crió, como su padre lo crió, como le enseñó, aunque MacArthur es dispensacionalista, se agarra de los puritanos y busca en los puritanos la base para su fundamentalismo, que definitivamente muchas de sus frases son legalistas. En una ocasión fui invitado a la iglesia de MacArthur para las conferencias de pastores, y estaban, olvídese, eso fue tremendo, regalaron libros y todo, y yo fui donde MacArthur porque había salido un libro nuevo de él y me lo autografió. Yo dije, pues esto lo voy a leer cuando regrese. Era de California, de 6, 8 horas de viaje, y en las primeras 2 horas empecé a leer el libro, y hubo momentos leyendo el libro de John MacArthur que yo volví y cerraba el libro y decía, ¿será de John MacArthur? Porque el énfasis que hacía MacArthur, cerré el libro y dije, bueno, olvídate, para MacArthur yo soy el anticristo. Así que, ¿por qué? Porque su concepto fundamentalista está ahí a flor de piel, como el concepto de Ryrie del cristiano carnal. Y esa controversia fue muy fuerte. Y cuando usted lee a Ryrie y lee a MacArthur, básicamente están hablando del señorío de Cristo, de la santificación posicional y la santificación gradual. Es imposible, hermano, que usted acepte a Cristo como Salvador y no lo acepte como Señor. Eso es una imposibilidad bíblica. Cristo es su Salvador y su Señor. Y posicionalmente, Cristo es su Salvador y su Señor. Pero cuando el proceso de santificación empieza en ese momento, muchas veces negamos el señorío de Cristo en nuestra vida con nuestros pecados. Negamos lo que dice la Escritura. Nos acercamos a ella y decimos, eso dice, caramba, pero no puede ser. Y en ese sentido, negamos el señorío de Dios y de su Rey en nuestras vidas. Y así, mire, sucesivamente, muchas doctrinas tienen esas controversias y muchas veces son unos énfasis. Cuando a mí me enseñaron por primera vez la doctrina de la predestinación, como estaba en una iglesia de obras y de evangelio de obras, donde los legalistas reinaban, habían varias estacas, porque habían algunos reyes que eran los reyes de los legalismos allí. Oiga, yo pensé inmediatamente, mire lo que yo pensé, que si se le enseña esto a la iglesia, pues nadie va a predicar, porque los que están predestinados pues van a creer en algún momento. Y hubieron posiciones dentro del calvinismo que se conocieron como hipercalvinismo, que negaban el evangelismo y la doctrina de las misiones. Así sucesivamente ocurre, hermano. A mediados del siglo XX llegó algo que tergiversó el concepto bíblico de la ofrenda, del diezmo y de la mayordomía. Y fue el Evangelio de la Prosperidad. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad no vieron el texto bíblico como Pablo nos habla, sino que vieron la oportunidad para sus codicias, para sus avaricias, justificando, ¿verdad?, todas sus intenciones pecaminosas por medio del texto bíblico. Crearon un ambiente de total desasosiego con aquellos creyentes que posiblemente no estaban recibiendo lo que ellos esperaban, ¿verdad?
Por eso es importante que nosotros nos acerquemos al texto bíblico, así como hemos visto esas controversias que yo acabo de mencionarle, ¿verdad? Y esas formas de ver la Escritura, veamos también cómo hay formas equivocadas de acercarse al texto bíblico y veamos que la Escritura misma nos hable. El versículo 6 nos dice el apóstol Pablo: por esto te digo, el que siembra escasamente, dice el apóstol Pablo, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En una sociedad eminentemente agrícola, aunque ya el urbanismo estaba presente en el Imperio Romano, tenían que alimentarse, ¿verdad? Y él estaba consciente que el judío, Israel, era un pueblo eminentemente agrícola, que conocía y hacía fiestas por los sembradíos. Y le estaba diciendo a la iglesia de Corinto: es importante que usted vea que el principio que nosotros vemos en la tierra, el principio que nosotros vemos en la agricultura, ese principio también tiene un aspecto espiritual. ¿Y en qué consiste el aspecto espiritual? El versículo 7, mire cómo dice el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, es interesante lo que dice el apóstol Pablo: cada cual dé como propuso en su corazón. Hay unas modificaciones para esa propuesta en nuestro corazón. Si usted va conmigo a 1 Corintios 16:2, mire cómo nos dice el apóstol Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire qué interesante, el apóstol Pablo nos dice que las ofrendas, las entregas, el mantenimiento de la obra de Dios, como ha sido desde siempre, es una responsabilidad del pueblo de Dios y es a base de lo como usted ha prosperado. Es imposible, hermano. Escuche bien. Y eso es lo que plantea el apóstol Pablo. Es imposible que si Dios lo ha prosperado a usted mantenga la misma ofrenda. Va contrario a lo que dice la Escritura. No es matemáticamente correcto. Es responsabilidad del pueblo de Dios, desde Génesis, mantener a la iglesia de Cristo y la obra de Dios. Es responsabilidad de todos nosotros. Pero añade el apóstol Pablo, y volvemos a 2 Corintios, dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. Tenga mucho cuidado con eso. El apóstol Pablo es claro. Si tu tristeza es que su cuenta va a bajar de 10,000 a 9,500, es una tristeza equivocada, ¿yo? Es la tristeza de la gente que dice en Proverbios, y quiero que me acompañe a Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 nos dice: hay quienes reparten y les he añadido más. Solo dice Dios. Hay quienes reparten y les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y hay muchos tipos de pobreza, ¿oyó? Muchos tipos de pobreza. Gente que está muy atenta a su cuenta y caramba, si doy tanto, baja, y está su tristeza. Es la tristeza de ¿qué? De la persona que es avara, codiciosa. Es la persona que no le preocupa el reino de Dios. Pero añade el apóstol Pablo: ni por necesidad. Esta palabra fue muy interesante esta palabra. Porque el sentido en griego va en dos líneas.
Número uno, que usted sea coaccionado. Y hay muchas formas de coaccionar a la gente. Había una persona, me estaba contando cómo una mujer que él conocía, él estaba muy entristecido por eso, era coaccionada en una iglesia en relación a sus ofrendas y sus diezmos. ¿Y cómo era la coacción? Venía diciéndole, si no das esto, viene para ti una enfermedad. ¿Y cuál era la tristeza? Mire la tristeza, esa mujer se enfermó de cáncer. Y él me contaba que cuando fue al líder religioso, él le dijo, por no diezmar, te vino el cáncer. Una coacción, un miedo antibíblico, irreal. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos dice ni por necesidad, tampoco significa ni esa coacción, ni tampoco significa el trueque de la teología de la liberación. Los teólogos de la liberación en Latinoamérica, ¿verdad?, nos quieren presentar la pobreza como una forma real de espiritualidad, que es otro error. Y los teólogos de la prosperidad nos quieren presentar la riqueza y la avaricia de ellos como una señal también de espiritualidad. Hace un tiempito atrás, el hermano Pepe me trajo una noticia de uno de esos vividores que estaba hablando, y vamos a llegar a este tema, de la semilla famosa, y le estaba pidiendo a los miembros de su iglesia que sembraran una semilla de $52 cada uno, porque con una cantidad de esa semilla podía comprarle las aspas a su helicóptero. No sé si el helicóptero se estrelló, no sé. Ese concepto de que creamos una necesidad en el creyente que no es bíblica, que coaccionamos, que vendemos, que engañamos, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al hombre y la mujer, escuche bien, Dios ama al hombre y la mujer que con convicción bíblica, sabiendo cómo ha prosperado, da al reino lo que a Dios le corresponde y a la iglesia de Dios le corresponde. Y lo hace con alegría, no esperando, sino sabiendo que es su responsabilidad y su compromiso con Dios. Ahora, el versículo 8 nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando leí la palabra gracia ahí, busqué a todos esos muchachos expertos en griego. Oiga ahí, y es interesante lo que dicen los expertos en la Escritura. MacArthur nos dice ahí que toda gracia se refiere a bienes materiales, dinero, bienes materiales, bendiciones de parte del Señor. Entonces, cuando yo leía el comentario de MacArthur, yo decía, si yo le digo esto a la iglesia, me van a decir que con qué loco de la teología de la prosperidad me estaba reuniendo. Por lo tanto, busqué otro teólogo reformado, y Kistemaker nos dice, interesante, recalca así lo que dice MacArthur, que se refiere a abundancia, pero también se refiere a bendiciones espirituales. Que Dios nos bendice, que Dios nos da fortaleza en todo momento cuando mantenemos la obra de Dios. Pero si usted lee bien el versículo, dice, y poderoso es Dios, o sea, Dios es soberano, completamente soberano, nada lo puede coaccionar a Él,
Nada lo puede detener, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, mire qué cosa tremenda, Dios nos promete, ¿verdad?, que nos va a dar lo suficiente. ¿Y qué es lo suficiente ahí, hermano? Eso es muy importante, ¿oyó? Muy importante, porque si usted le está dando a Dios y al reino de Dios, y tiene un jaguar puesto en la nevera, téngalo por seguro que le va a llegar un volky. Una broma. ¿Qué es lo suficiente, hermanos? Nada nos va a faltar. No nos va a faltar comida en la mesa. No nos va a faltar el pago de la casa. Nuestros hijos van a estar saludables. Por eso toda gracia, hermano, toda gracia, bendiciones. Nuestra iglesia será una iglesia fuerte, poderosa, que caminará predicando el evangelio. Pero añade el apóstol Pablo, que abundéis para toda buena obra, desprendimiento, de darle a los santos. Por eso el versículo 9 nos dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y quién le da a los pobres? ¿Quién hace la obra social, hermano? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Qué Cristo recalca cuando reparte los panes y los peces? ¿O usted cree que los pobres están esperando que le bajen las canastas del cielo? Es por medio de la iglesia que Dios bendice a los pobres, a los necesitados. Pero si la iglesia no tiene, es que está fallando el pueblo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y no tiene la abundancia para repartir. No tiene la abundancia para hacer el ministerio que tiene que hacer. Y por cierto, y esto es muy importante, la autoridad apostólica está envuelta aquí. ¿Oyó? Pablo no está sugiriendo y miren lo que ustedes hacen. No, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Por lo tanto, la violencia a la autoridad apostólica es un acto de rebeldía contra Dios. Pero añade, mira el versículo 10, y este versículo 10, esos muchachos de la prosperidad lo han tomado y lo han hecho pedazos. Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y entonces usted oye a los teólogos de la prosperidad hablando de la semilla. ¿Usted lo ha oído? Siembra tu semilla. En una ocasión yo estaba oyendo a Rodolfo Font, un perdido en la historia, ¿verdad? Ya salimos de él. Y él estaba hablando y viene y dice, él necesita 1,000 personas de $25. Y un cálculo sencillo, ¿verdad? $25,000. Y añadía, y esto es importante aquí, siembra tu semilla que va a dar el fruto que tú quieres. Y entonces la comidilla y la conversación es el carro que tú quieres, las joyas que tú quieres, la piscina que tú quieres, que no es nada malo eso, yo hermano. No me malinterprete, ¿oyó? Que Dios bendiga a todos aquellos que tienen esas cosas. Pero si tú esperas eso con un trueque con Dios, te tengo malas noticias. Tú has convertido el reino de Dios en la avaricia de los impíos. Y no entiendes lo que es la abundancia de la gracia para tu familia, para tus hijos, para tu iglesia. Y no entiendes el concepto de la semilla que nos habla el apóstol Pablo, que es un concepto agrícola, una imagen agrícola, que nada tiene que ver con un intercambio, un trueque comercial a nivel de Wall Street con Dios. Cuando tenemos un compromiso económico con la iglesia, con el reino de Dios, porque no es con la iglesia tampoco, ¿yo? En el sentido de
de un concepto administrativo, de una organización exterior, con el reino de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, nuestros trabajos, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras finanzas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿yo? Y añade, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? Hermano, ahí está el problema. Los mentirosos de la prosperidad le hacen a usted una lista y rebuscan en cada uno de sus corazones. Porque allá adentro, en su corazoncito yo, y en el mío, algo de avaricia hay, allá. Y entonces ellos rebuscan su avaricia y la raspan así un poquito y le dice, esa avaricia que tú tienes ahí, tiene justificación, ¿oíste? Sácala para afuera. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo para determinar las bendiciones de Dios en mi vida? Dios sabe lo que yo necesito. Yo creo que yo necesito algo, pero Dios es el que sabe. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, Señor, necesito tal carro? Necesito, Señor, tal casa. Necesito, Señor, tal prenda. ¿Quién soy yo, hermano? ¿De dónde responde esas peticiones? Y yo no le estoy diciendo a usted que no pida. ¿Qué nos dice Santiago? Vosotros no recibid lo que pedid, porque piden ¿qué? Piden mal. Para vuestros deseos y deleites, dice Santiago. Parece que ese versículo, todos estos payasos no lo han leído. Piden mal. Y pedimos mal. Mira el versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Miren, den al reino de Dios. Mantengan el reino de Dios. Es la responsabilidad de ustedes que el reino de Dios siga hacia adelante. Y Dios se va a encargar de ustedes. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás será añadido, dijo Cristo. Busquen el reino de Dios, mantengan el reino de Dios, sustenten el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, mire que Dios nos va a dar con liberalidad para que en abundancia ayudemos a los hermanos, ayudemos al reino. Pero Él sabe a quién darle y qué darle. Hermano, a mi esposa le prestaron un carro, ya lleva 5 días por ahí y está feliz con su carrito prestado, ¿verdad? El día que llegó a casa, escuche, me dice, sal afuera. Y cuando yo veo el carro, le digo, ¿te dieron el carro? Yo con una filosofía mía ahí, inventada, me dice, no, fue que hablaron conmigo y me enredaron y saqué el carro. Y yo, ¿qué? Y ella se echó a reír, ¿verdad? Y gracias a Dios que se echó a reír. Esa es la abundancia que Dios no quiere a tu vida. La irresponsabilidad con tus finanzas. Porque cuando tú eres irresponsable con tus finanzas, sufre el reino de Dios. Cuando eres irresponsable con el dinero de tu casa y con lo que tú ganas, sufre el reino de Dios. Y cuando sufre el reino de Dios, no podemos dar con liberalidad. Y cuando nosotros nos sentamos a hacer un presupuesto, fondos para misericordia, ¿qué hacemos? ¿Por dónde cortan los gobiernos? ¿A que no cortan por la legislatura? Ese grupo de impíos que están allí. Cortan por la educación, por los sueldos, porque son unos avaros. Cuando tú tienes una mala administración en tu casa y cuando tú no le entregas a Dios lo que a Dios le corresponde, el reino de Dios le corresponde, el reino de Dios sufre, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos dice en ese versículo 11, ¿verdad? La cual produce por medio de nosotros, o sea, por medio de nosotros, acción de gracia. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo eso? ¿Por qué el apóstol Pablo dice así? Porque en el momento que la iglesia de Cristo es mantenida por sus miembros y reciben con liberalidad
la iglesia de Cristo y nosotros, como miembros de este cuerpo, repartimos con liberalidad. Y la gente da gracias a Dios por las cosas que Dios hace en medio de nosotros. La gente da gracias a Dios porque en la necesidad el cuerpo de Cristo le suple. La gente da gracias a Dios porque tenemos lugares para adorar como debe ser. Pero cuando retenemos lo que es de Dios, y el apóstol Pablo empezó con eso, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, hermano. Oiga, hermano, la invitación del Señor en esta tarde, la invitación de nuestro Rey, el que reina sobre todas las cosas, es que sepamos que estamos situados en el reino de Dios y que nuestra responsabilidad es mantener el reino de Dios. Y cuando nosotros caminamos en esa responsabilidad, el reino de Dios brilla para que los impíos y para los que son de la casa den gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, que no se equivoca. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, esa palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.